Buenas noches, bienvenidos al Gobierno Responde. Ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. Equipares es un programa de certificación otorgado por el Ministerio del Trabajo con el acompañamiento de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bertilde Herrera quiere conocer más detalles sobre esta iniciativa. Yo quiero saber qué es Equipares. Es un sello que lo que garantiza es que en todos los procesos de la empresa se pueda garantizar oportunidades iguales a hombres y a mujeres. Estamos estimulando mucho la presencia de otras empresas del país. Estamos creando el sello MIPYMES, un sello que le permita a las entidades pequeñas, entrar en unas condiciones un poco más tranquilas, y estamos creando y ya dimensionando por todo el territorio el sello rural. Así que estamos muy contentos. Este sello es una oportunidad maravillosa para que las mujeres trabajadoras puedan tener equidad de género y para que puedan existir mejores condiciones laborales en cada empresa que firma el sello. Ofrecer igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en el entorno laboral se traduce en innovación y rentabilidad. Según cifras del Ministerio de Educación, en los últimos 10 años, las mujeres han representado el 54.1% del total de graduados del país, tanto de las universidades como de las instituciones técnicas. Referente a este tema, desde las calles de nuestro país, Gladys Gómez formula esta inquietud. Yo quiero saber si desde la educación están ustedes fomentando sobre la equidad de géneros. Hoy en Colombia tenemos todos una gran responsabilidad, la responsabilidad de tener acceso igualitario para hombres y mujeres. En la educación tenemos también esa tarea, la tarea de formar a niños y niñas que entiendan que todos tenemos las mismas oportunidades, que no hay que discriminar. Tenemos una serie de programas, pero además, más allá de todo lo que hacemos en el marco de las competencias ciudadanas, hoy vemos en Colombia todo tipo de programas, profesores, profesoras que están trabajando en pro de tener una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria. Recordemos que al final no hay ningún trabajo para un hombre o para una mujer. Todos podemos trabajar en todo lo que queramos en la vida, y la educación tiene que romper con esas barreras, tiene que hacer una transformación y un cambio cultural para que todos sepamos que todos cabemos donde queramos estar. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 es una herramienta innovadora que se incorpora por primera vez en Colombia y permite que cada hogar diligencie el cuestionario vía web de manera autónoma y sin la necesidad de la visita prolongada de un censista. A través de nuestras redes sociales, Ricardo Lozano pregunta: si tengo una discapacidad visual o auditiva, ¿puedo llenar el censo electrónico? Sí, Ricardo. Esta es otra virtud importante que tiene el censo electrónico, y es que es incluyente para las personas que tienen limitaciones auditivas o limitaciones visuales. En la barra de ayudas, cuando uno ya está en el cuestionario, uno puede activar o lenguaje de señas, o puede activar también una mejor visualización a través del tamaño de letra y ayuda con el tamaño de letra. 21.591.000 personas tienen empleo formal en Colombia, según cifras oficiales, a enero de este año, lo que significa que la tasa de desempleo se ubicó en 11,8%. Daniel Santos, buscando más información, consulta. La reducción de la informalidad es uno de los objetivos más importantes. Tal vez uno de los logros más importantes que ha tenido el gobierno, porque un país caracterizado por la informalidad, donde las personas trabajan sin tener un contrato laboral, sin tener seguridad social, pues es muy positivo ver que ya la mayoría de los empleados en las ciudades colombianas son formales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen seguridad social. Estamos llegando al 51.5% de empleo formal y el 48.5% de empleo informal. Pero es que la tradición de Colombia es que el empleo informal era el 60% del empleo total. Ya por lo menos está por debajo del 50%. ¿Qué quiere decir? Que la formalidad, que es lo que todos debemos tener, empleo formal, pues hoy es ya mayoritaria. Desde el año 2010 hasta la fecha, Bancoldex ha desembolsado recursos para las empresas que superan los 29 billones de pesos. Gracias a estos créditos han resultado beneficiadas más de 760.000 compañías de diferentes sectores de la economía. Johnny Arrechea, desde las calles de nuestro país, quiere conocer más de esta entidad.
¿A qué plazo presta Bancoldex? Bancoldex en unas líneas de crédito establece el plazo al cual el banco le puede prestar. El plazo depende de la línea de crédito. Hay plazos de créditos cortos de 1 año o 2 años, hay otros de mediano plazo según la actividad y hay otros de largo plazo. Nosotros podemos prestar hasta 15 años de plazo, pero eso va a depender de la línea de crédito, de su necesidad y de lo que defina el banco. No le puedo decir en este instante Bancoldex presta a esta única tasa. Depende del crédito, repito, del plazo y de la necesidad específica que usted tenga. Actualmente el Banco Agrario, a través de sus 749 sucursales, financia actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales para atender las necesidades del sector rural y urbano de nuestro país. Norberto Pérez, interesado en conocer más detalles, pregunta. Yo quisiera saber si el Banco Agrario apoya a los empresarios con algún beneficio. Particularmente los empresarios del sector agropecuario. También el banco, como cualquier otro, otorga créditos y tiene productos también de ahorro para todas las demás actividades económicas, pero como dije, cada vez lo estamos especializando más en los temas agropecuarios. En el agro también hay empresa, hay agroindustria, y en eso, este año precisamente, estamos haciendo una revisión completa del modelo para mediano productor, para hacerle más fácil el acceso al crédito a los medianos productores, para hacerlo más oportuno, con un mejor portafolio más amplio de productos, integrando también las cadenas productivas a través de un programa muy importante que ya empezamos a desarrollar, que se llama Redes Productivas, donde diseñamos un portafolio de productos y servicios financieros a la medida de la cadena productiva completa, donde intervienen los productores, los transformadores, los comercializadores, los prestadores de servicios de apoyo, todos esos proveedores de insumos, todos con un solo paquete, un portafolio que se hace a la medida de toda la cadena. Ya lo iniciamos para café y este año el reto es abrirlo para otros sectores de la economía, de la actividad agropecuaria. Y el Gobierno Nacional busca fomentar el desarrollo regional a través del fortalecimiento de las cámaras como instituciones y la representación proactiva del sistema ante el Estado en temas de formalización, emprendimiento e innovación empresarial. Lisette Carvajal, respecto a este tema, formula la siguiente inquietud. Quiero que me cuenten en qué sectores se concentraron estas nuevas unidades productivas. Es muy importante decir que tradicionalmente se concentran en el comercio y en la industria, pero hay buenas noticias a este respecto. Se han creado negocios que tienen que ver con los servicios de las personas, que tienen que ver con actividades profesionales, con consultoría, con análisis de distintos tipos de perspectivas de proyectos, tiene que ver con temas culturales, con asuntos de alojamiento y hotelería, que implica que de alguna manera el sector turístico está yendo adelante y aún en un sector que no tuvo un comportamiento muy bueno el año pasado, que es el sector de la construcción. Entonces hay una gama importante de sectores tradicionales, pero también nuevos sectores donde están incursionando los empresarios colombianos. Y la música, una de las expresiones más reconocidas de nuestro país, es uno de los ejes de la nueva promoción de la campaña Colombia, Tierra de la Sabrosura, que busca atraer más visitantes extranjeros. Lina Guanes busca conocer más detalles y nos envía precisamente esta consulta. ¿A qué mercado específico apunta esta campaña? Esta campaña apunta al mundo entero, pero el esfuerzo principal lo concentramos en aquellos mercados que llamamos claves y de consolidación. Estos son principalmente el mercado de los Estados Unidos, que es nuestro principal fuente, digamos, de viajeros internacionales, seguido por los países de la región, tales como México, como Argentina, como Chile, como Perú, todos esos países vecinos de Colombia. Finalmente también los países europeos, tales como Alemania, España, el Reino Unido, Francia,
y de manera menor los países asiáticos, Corea, Japón y por supuesto la China, que tiene millones de viajeros alrededor del mundo. Los proyectos de la Alianza El Agro Exporta se ejecutan desde 2 líneas de trabajo: asistencia técnica gremial y encadenamientos productivos, los cuales buscan fortalecer los vínculos entre empresas y agricultores con miras a mejorar sus procesos en cuanto a calidad, desarrollo sostenible y comercialización. Samuel Bustos, al respecto, formula esta pregunta. ¿Qué regiones serán beneficiadas con este programa? Con la Alianza El Agro Exporta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura, que ejecuta el programa de transformación productiva, buscamos beneficiar alrededor de 11.000 personas, las cuales están ubicadas en aproximadamente 220 municipios, de donde los cuales 70 son SOMAC, que son zonas más afectadas por el conflicto. Importante también resaltar que de estos 11.000 beneficiarios, alrededor del 45% son personas que están localizadas en estas zonas más afectadas por el conflicto. Durante el actual gobierno se han realizado 68 autodiagnósticos sociolingüísticos de las lenguas nativas de Colombia, con el fin de establecer el grado de vitalidad de las mismas y de dar continuidad a los planes, proyectos y programas que están encaminados a salvaguardar y visibilizar todo nuestro patrimonio lingüístico. Eduardo Sierra, desde las calles de nuestro país, nos hace llegar esta consulta. Quiero saber si el Instituto Caro y Cuervo promueve una investigación en comunicación. El Instituto Caro y Cuervo, como tiene su trabajo misional y su centro misional, son las lenguas que se hablan en este país, obviamente trabaja en las formas de comunicar oral y escrita. Hablamos de cierta manera, usamos ciertos gestos, complementamos lo que decimos con nuestra manera de indicar, de hacer algunas notas sobre las cosas que decimos en español, con todos nuestros acentos regionales, en las 65 o 67 lenguas indígenas y en las lenguas criolla, palenquera y romaní. Todas esas, más la lengua de señas colombiana. Una investigación que les puede ejemplificar de qué manera investigamos sobre la manera de comunicarnos es una que se llama Atención en Ventanilla, en la cual analizamos la forma como somos atendidos en una ventanilla de banco, en una oficina pública, y encontramos la manera en que, en particular las mujeres, somos un poquito irrespetadas con preguntas como ¿qué se te ofrece, negra, hoy? ¿En qué te puedo servir, mamita? Entonces, pues sacamos una circular, mostramos que no son maneras de dirigirse a una persona que llega a una ventanilla y que se enfrenta a una persona que no le presta atención porque está pegada aquí o está pegada aquí y además le encima el mamita o el negrita y francamente no es profesional atender a una persona así. Y eso lo estudiamos nosotros aquí. Y a través del patrimonio arqueológico se pueden observar las diversas actividades que desarrollaron los grupos humanos y el contraste entre ellas de región a región, permitiendo dar a conocer la multiculturalidad presente desde hace milenios. Erika Rubiano, entendiendo la importancia de nuestra historia, hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si una persona daña el patrimonio antropológico del país? Ante todo es una tristeza mayor, porque la responsabilidad que tenemos frente al patrimonio, pues lo que nos hace es crear vínculos entre los sujetos. Cuando se destruye el patrimonio arqueológico, no solamente estamos afectando unos bienes específicos, sino que estamos alterando las posibilidades de crear motivos de relacionamiento entre los colombianos. Es por eso que la protección del patrimonio, más allá de las afectaciones y las consecuencias penales que pueda tener cualquiera que las violente o cualquiera que atente contra la preservación física de esos patrimonios, lo que tenemos es la necesidad de construir una conciencia alrededor de la preservación de esos bienes. DIMAR es la autoridad marítima colombiana encargada de ejecutar la política del gobierno en esta materia, contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento del poder marítimo nacional y la protección de la vida humana en el mar. Karina Ayala, sobre este tema, tiene la siguiente consulta. ¿Cuál es el aporte de DIMAR a la paz de Colombia? El aporte de la Autoridad Marítima a la Paz de Colombia es un aporte a la economía específicamente de Colombia. Colombia es un país marítimo, un país bioceánico,
y la autoridad marítima, a través de ese ejercicio de las actividades marítimas, aporta de manera directa. Me explico. Por ejemplo, acuerdo de datos del Ministerio de Transporte, recibimos en importaciones cerca de 40 millones de toneladas anuales en total, en todos los medios de transporte. De esos, el 92% son por vía marítima. Así que si nuestros puertos no están seguros, si la señalización no es segura, esos buques que traen el 92% de esos 40 millones de toneladas en importaciones no arribarían a Colombia. De la misma forma en exportaciones, 146 millones de toneladas, en donde el 98% son por vía marítima. Así que el ejercicio de la autoridad para esas implicaciones en importaciones y en exportaciones impacta directamente a la economía de Colombia. Y ni qué decir del turismo y los pasajeros. Recibimos aproximadamente por vía marítima cerca de 1 millón de pasajeros y el impacto en las ciudades donde específicamente llegan estos pasajeros es de gran importancia. Así que el ejercicio de la autoridad marítima para la seguridad de nuestros puertos y para que las navieras del mundo traigan sus productos de carga y al granel a Colombia es de suprema importancia. Vale decir también que Colombia ocupa el 5º lugar en Latinoamérica de movimiento de carga, muy cerca de Brasil, México, Panamá y Chile. Estamos muy cerca porque nuestros puertos son considerados puertos seguros y así la gente que invierte y los navieros del mundo cada día más quieren llegar a nuestros puertos. Y en Colombia la función pública del control fiscal está a cargo de la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. A través de nuestras redes sociales, Esteban Riaño pregunta: ¿en qué consiste el control macrosectorial? Tiene que ver con algo que está definido, que son las políticas públicas, que es una generalidad de los cometidos del Estado que se propone el Estado en vivienda, en salud, en educación, en vías, en medio ambiente. Entonces, esos son unos estudios que se hacen por parte de unas direcciones de estudios sectoriales que tiene la Contraloría General de la República dentro de su estructura orgánica. Allá se va a mirar esas políticas públicas, pero no solamente lo hacemos en la forma general en que yo estoy manifestándolo, sino que la Contraloría tiene la obligación que anualmente entregar un informe al Congreso de la República y concretamente a la Comisión Legal de Cuentas sobre la ejecución presupuestal, sobre la deuda pública, sobre el gasto público, distintas actividades en el campo financiero del Estado, en donde ya se particularizan para buscar algo que no ha sido posible en Colombia, que es el fenecimiento de las cuentas. Igualmente con las entidades públicas, cuando se hace el proceso auditor, se fenecen las cuentas. El problema es que nosotros no tenemos ninguna consecuencia ni ninguna diferencia entre la entidad que se le fenece la cuenta y a quienes no se le fenecen la cuenta. Debería haber una sanción para esa entidad, para los servidores públicos, por el no fenecimiento de la cuenta, que es responsabilidad de los servidores públicos. Y yo quiero aclarar algo también que es muy importante. No solamente vigilamos la conducta de los servidores públicos, sino también de las personas de carácter privado que manejan también recursos públicos. Allá también llegamos nosotros cuando hay el uso de recursos públicos por parte de entidades de carácter privado. Y el Archivo General de la Nación promueve el establecimiento de servicios de referencia archivística de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Archivos. Además, vela por la conservación, el incremento y la difusión del patrimonio documental de la Nación. Fernando Argüello, interesado en conocer más detalles, tiene la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la Ley General de Archivos? La Ley General de Archivos fue dada en el año 2000 para regir la función archivística del Estado colombiano en sus niveles nacional, territorial y municipal, y además aplica a las instituciones privadas que cumplen funciones públicas, como por ejemplo las cámaras de comercio. Es una ley que define todo el ámbito del trabajo archivístico que tienen que hacer todas las instituciones públicas y
las compromete a todas con la preservación de los archivos generados en desarrollo de cualquier función pública en cualquier ámbito de la vida nacional. Epidemia es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de personas superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Lisette Calderón, atenta a este tema a través de nuestras redes sociales, nos envía esta inquietud. En Colombia todavía estamos en riesgo de contraer enfermedades a través de los mosquitos. Sí, Lisette, Colombia es un país endémico para mosquitos, es decir, nosotros tenemos de manera permanente mosquitos que transmiten enfermedades, mosquitos como el Aedes aegypti, el Aedes albopictus o mosquitos como el Anopheles. Tenemos mosquitos que viven aquí todo el año. ¿Y por qué? Porque no tenemos estaciones. Como no tenemos estaciones, no tenemos periodos en los cuales ellos se eliminen de manera natural por el clima. La ubicación geográfica privilegia entonces eso y adicionalmente la región entera, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Chile, está infestado, llamémoslo así, de mosquitos como el Aedes aegypti, que hacen imposibles, digamos, los esfuerzos aislados de un país para la erradicación. En los años 70 se logró casi la erradicación cuando se usó una sustancia que ya está descontinuada, pero quedó un reducto en Venezuela y otro en las islas del Caribe que una vez dejó de usarse esa sustancia porque era muy tóxica y todavía está acumulada, de hecho, en algunas zonas de Centroamérica, rápidamente esos reductos de mosquito volvieron a infestar y volvieron a llenar todo el continente. ¿Qué significa eso para nosotros? Nosotros de todos los municipios de Colombia, solo tenemos 171 municipios libres de mosquito. El resto tienen mosquito, aquí permanecen. De ellos, 27 tienen muy grave la presencia de mosquito, 94 grave y el resto, digamos, en unos niveles bajos. ¿Qué significa? Que tienen las características perfectas para tener enfermedades transmitidas por mosquito. ¿Qué hay que hacer? Precisamente mantener a raya, mantener limpio, mantener erradicado esas circunstancias que favorecen ese mosquito. Eliminarle los criaderos, eliminar todo depósito que acumula agua, los platicos de las matas donde cae el agua, las matas en agua, piscinas abandonadas o lagos abandonados. Hay una cantidad hay cosas que no se puede eliminar el agua, pero entonces pongo peces, echo larvicidas, eliminar todo aquello que hace que el zancudo ponga huevos y nazcan esas larvas y haya infestación, porque las características geográficas como la altura sobre el nivel del mar o la ubicación en el planeta no la podemos cambiar. Por más de 50 años, la industria militar colombiana, empresa industrial y comercial del Estado, ha sido la institución encargada de desarrollar la política del gobierno colombiano en materia de producción y comercialización de armas. Carlos Rivera, desde las calles de nuestro país, quiere conocer más detalles. Quiero saber si Indumil es el encargado de dar la autorización para la compra de armas y explosivos en el país. No, la industria militar industrializa y comercializa lo relacionado con las armas, municiones y explosivos. El Comando General de las Fuerzas Militares, a través del Departamento de Control, Comercio y Armas, es la que se encarga de hacer todo lo relacionado con los permisos, las autorizaciones, los traspasos, las ventas de municiones. La Dirección Nacional de Bomberos lidera la implementación de la gestión integral de riesgos contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Carlos Gutiérrez pregunta a través de nuestras redes sociales. Quiero ser bombero voluntario. ¿Qué debo hacer? Carlos, los bomberos voluntarios son convocados a lo largo del año por todos los cuerpos de bomberos. Hay unos requisitos mínimos que se deben cumplir para poder ingresar a las entidades. Uno de ellas es haber logrado su situación militar en una definición. Segundo, ser bachiller y hacer todos los cursos reglamentarios que están enmarcados en la 0661. Después de un proceso de 400 horas en el primer nivel, puede ser bombero voluntario de Colombia. De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a febrero de 2018 el recaudo bruto acumulado de los impuestos alcanzó la cifra de 24,1 billones de pesos,
lo que representa un incremento nominal de 8,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin lugar a dudas, un tema que despierta todo el interés de los colombianos, como Paul Arce. ¿Cómo se está controlando la evasión fiscal? La evasión se presenta cuando los contribuyentes no pagan los impuestos que corresponden. ¿Qué pasa cuando un contribuyente no paga el impuesto que corresponde? No hay dinero en el Estado para pagar temas de salud, para atender a los niños, para atender a los adultos mayores, para seguir construyendo obras de infraestructura, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por eso es muy importante que entre todos contribuyamos a crear un mejor país como Colombia. Desafortunadamente para aquellos quienes hoy no están pagando los impuestos que corresponden, la DIAN tiene una serie de acciones muy importantes. Primero, estamos actuando muy de la mano con la Fiscalía General de la Nación para que aquel comerciante que, por ejemplo, ha decidido no cobrar el IVA, o peor aún, cobrarlo y no dárselo al Estado, tiene consecuencias penales. En segundo lugar, estamos trabajando muy de la mano en el sistema informático de la DIAN y con el Ministerio de Hacienda para identificar dónde están aquellos nichos de evasores. Y los funcionarios de la DIAN hacen unas acciones de auditoría, de fiscalización para lograr controlar ese flagelo, identificando a aquellos que deberían haber declarado renta y no lo están declarando a través de cruces de información informática. En tercer lugar, estamos cobrando las deudas que le deben los ciudadanos a la DIAN. Por ejemplo, hay más de 105.000 colombianos que le deudan a la entidad más de 3.7 billones de pesos en materia de impuestos. La meta este año es cobrar todo ese dinero e inclusive una parte adicional de las deudas que surjan este año fruto de la fiscalización de la DIAN. Muy bien, y terminamos por hoy esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y a que nos sigan escribiendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, en donde nos encuentran como Urna de Cristal. A todos ustedes, gracias por su compañía y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.